Estamos ante un nuevo capítulo en la historia de las grandes hazañas de los artistas contemporáneos. Salvatore Garau ha vendido por 15.000 euros nada menos que una estatua invisible. Esto es lo nunca visto, una escultura que no se puede ver. Vamos, que no existe, una estatua que no ha sido tallada, ni modelada, ni esculpida. Tampoco se trata de realidad virtual, ni de un holograma, ni de impresión 3D. Nada de eso, nada de nada. Es una auténtica escultura invisible porque no se puede ver ni se puede captar con ninguna herramienta, ni con ningún sensor de rayos infrarrojos, ni con nada, sencillamente porque es una estatua que no existe. Cobrar 15.000 euros por nada es, sin duda, una proeza difícilmente superable. Ocurrió el pasado 18 de mayo, de manera que esta fecha será recordada en los anales del arte contemporáneo como un hito inolvidable, un acontecimiento mítico en el imparable progreso cultural de la humanidad en el que estamos inmersos, o en el imparable progreso de la estupidez humana que parece estar alcanzando unas cotas de sostenibilidad que hasta ahora eran inimaginables. En épocas no muy lejanas, a cualquiera que hubiera intentado vender una obra invisible, todo el mundo le habría tomado por un estafador. Ante esta nueva proeza artística, cada vez parece más evidente que, mientras la inteligencia del hombre tiene sus límites, la estupidez, en cambio, parece ser infinita. Parece como si el arte contemporáneo se hubiera convertido en una competición para ver quién es capaz de colar como obra de arte la tontería más grande. Lo que ha conseguido Salvatore Garau ya venía intentándolo bastante gente desde hace tiempo. Por ejemplo, Yves Klein, en 1958, presentó en París una exposición en una importante galería de arte moderno titulada Vacío, que consistía efectivamente en vaciar la galería totalmente, dejando solo las paredes. El día de la inauguración se formó una cola de 3.000 personas en la puerta de la galería que deseaban entrar para ver la exposición. El artista editó un folleto explicando por qué el vacío debe ser considerado una obra de arte. Es evidente que el arte conceptual necesita siempre una explicación para poder ser comprendido y apreciado. No sé cuánto cobró Yves Klein por realizar esta obra. Lo que sí sé es que todos los que acudieron a ver la exposición habían sido contratados para hacer el papel de visitantes. En 1967, el artista norteamericano Robert Barry llevó a cabo la misma idea de presentar al público una galería vacía. Fue en Nueva York. Y ese mismo año, el colectivo de artistas británicos Art and Language presentaron también una obra invisible con una justificación filosófica muy elaborada en la línea de potenciar la percepción de lo inmaterial. El artista eslovaco Roman Ondak hizo lo mismo en 2006. En 1993, el mexicano Gabriel Orozco había presentado en la Bienal de Venecia su famosa caja de zapatos vacía. Ya en 1919, Marcel Duchamp había creado una obra conceptual titulada Aire de París, que consistía en un pequeño frasco lleno supuestamente de aire de París. Aquí no podía faltar Yoko Ono, que en 1971 presentó como obras de arte sus dispensadores de aire. También el artista Gordon Matta Clark, por aquellos años, hizo una performance por las calles de Nueva York ofreciendo a los transeúntes aire sin contaminar. O sea que todo esto en realidad viene de una larga tradición en la historia del arte moderno. Hay más ejemplos. El artista taiwanés Qin Xie llevó a cabo una performance mítica en la que se pasó todo un año, de septiembre de 1978 a septiembre de 1979, encerrado en una habitación sin hacer nada. Un notario certifica que lo consiguió. En 1952, John Cage había compuesto su famosa pieza musical titulada 4 minutos 33 segundos, que debía ser interpretada en absoluto silencio. En 1986, en la ciudad alemana de Saarbrücken, se inauguró la Plaza del Monumento Invisible, obra del artista Jochen Gerth. En esta plaza hay 2.146 adoquines que tienen en su parte inferior, de modo que no pueden ser vistos, los nombres de 2.146 personas que fueron deportados desde esta ciudad a campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La diferencia entre la obra de Jochen Gerth y la de Salvatore Garau es bastante notable. Y ya se ve que no hay que dejarse llevar por las apariencias ni por el primer golpe de vista. Este asunto del arte invisible se puede volver bastante complejo.
Podríamos seguir contando más casos de obras invisibles. De hecho, el año 2009, en el Centro de Arte Contemporáneo Pompidou de París, se celebró una exposición retrospectiva con obras de todos los artistas que habían hecho este tipo de obras. Recordemos el famoso dibujo de Willem de Kooning, borrado por Robert Rauschenberg, que consistía en una hoja de papel en la que Willem de Kooning había hecho un dibujo y Robert Rauschenberg lo borró para presentarlo como obra de arte en 1953. Si buscas en internet te puedes encontrar un montón de ejemplos más, como por ejemplo la exposición de arte invisible de la artista Lana Newstrom en 2014 en la Galería Schulberg de Nueva York. Resulta que esta precisamente es una noticia falsa, totalmente inventada. No existen ni esa artista ni esa galería, pero sí hubo una exposición de obras invisibles en 2012 en Londres en la que había obras como la escultura invisible de Andy Warhol, que consistía en un pedestal vacío en el que había estado de pie el propio artista durante unos momentos. Bueno, voy a parar de poner ejemplos y volvamos a la hazaña de Salvatore Garau. 15.000 euros por una estatua invisible. 15.000 euros por nada. Por cierto, me acabo de acordar de una de las bromas o gamberradas del artista italiano Maurizio Cattelan. En una de sus intervenciones artísticas anunció que había creado una fundación con la intención de dar becas a artistas jóvenes que se comprometieran a no hacer nada durante un año. Para crear esa fundación inició una campaña de recogida de fondos y llegó a recaudar más de $10.000. Volvemos a la estatua invisible. ¿Cómo alguien puede pagar 15.000 euros por nada? Para cualquiera que esté acostumbrado a ver cómo funciona habitualmente el mercado del arte contemporáneo, este caso de la estatua invisible no tiene mucho de sorprendente. Ya se sabe que en el mercado del arte se da una circunstancia que no se da en ningún otro sector económico, y es que a veces hay un montón de idiotas que tienen un montón de dinero. Los artistas y los galeristas se aprovechan de esta circunstancia desde hace mucho tiempo. Y si alguien se pregunta, ¿pero esto es arte? La respuesta es sí, esto es arte. En concreto es arte contemporáneo. Desde el momento en que los teóricos y filósofos de los años 60 aceptaron el urinario de Duchamp como obra de arte, en concreto como arte conceptual, cualquier ocurrencia que presente un artista es considerada arte. Recuerdo que hace tiempo en un famoso concurso televisivo se pidió al concursante que dijera nombres de animales de compañía. Después de decir unos cuantos, como no se le ocurrían más, dijo pulpo. Naturalmente, los que llevaban el concurso dieron la respuesta como incorrecta. Entonces el concursante reclamó, argumentando que un pulpo puede ser perfectamente un animal de compañía. Tras un largo pleito, finalmente el jurado encargado de dar una sentencia dio la razón al concursante con estas palabras: aceptamos pulpo como animal de compañía. Pues bien, en el arte contemporáneo hace tiempo que los encargados del tema dijeron aceptamos lo que sea como obra de arte. A partir de entonces, lo más recomendable es ir a los centros de arte contemporáneo en ayunas. Lo digo porque a veces hay que tragarse cosas que harían vomitar a una cabra. Se me ocurre que podríamos meter todas esas obras invisibles en un museo de obras invisibles. Y lo mejor sería que el edificio del museo sea invisible. Total, ¿qué más da? Se lo podríamos encargar a Fran Gehry o a Santiago Calatrava. Estos dos arquitectos serían capaces de diseñar un edificio invisible sin ningún problema. Cobrarían unos cuantos millones de euros, es verdad, pero les podríamos pagar con euros invisibles. Total, ¿qué más da? Bueno, vamos a dejar de decir tonterías. En cuanto a las innumerables ventajas que los monumentos invisibles tienen sobre los monumentos tradicionales, te recomiendo que veas este vídeo que subí hace tiempo, porque hay que reconocer que un monumento invisible resuelve muchos problemas urbanísticos de todo tipo: facilidad de instalación y mantenimiento, resistencia a la intemperie y al deterioro producido por los agentes atmosféricos y las palomas, integración en el entorno. Nadie se podrá quejar de que el diseño es demasiado simple o demasiado complejo. En fin, creo que lo peor de toda esta historia de la estatua invisible es la argumentación teórica con la que el artista justifica su obra conceptual. Utiliza la distinción ya conocida por los físicos desde el siglo XIX entre el vacío y la nada. Viene a decirnos que lo que él ha vendido es un vacío en el que circulan un montón de partículas subatómicas y de energía. Creo que la gran diferencia entre los artistas conceptuales del vacío y del silencio en el siglo pasado y los de ahora es que los del siglo pasado no pretendían vender sus obras porque sabían que eso no iba a colar. Los de ahora hacen lo mismo y encima pretenden cobrar por ello.
el colmo de todo este despropósito probablemente sea el título que el artista ha puesto a su obra. La escultura invisible se titula Yo soy. No sé con qué intención eligió ese título. El caso es que para los judíos el nombre de Dios es Yahvé, cuya traducción al castellano sería Yo soy. Se cuenta en la Biblia que este nombre le fue revelado a Moisés por Dios mismo. De hecho, en el Evangelio, cuando Jesucristo utiliza expresiones del tipo «En verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy», los judíos que le escuchaban entendían que de alguna manera Jesucristo estaba diciendo que él era Dios. La Iglesia enseña que Dios creó el mundo de la nada, en el principio de los tiempos, y cuando los teólogos hablaban de la nada, se referían a la nada, no al vacío. Bueno, creo que nos hemos alejado bastante del tema. Vamos a parar aquí porque me parece que esto ya no da para más, y en vez de aclararnos nos estamos liando otra vez. De todas maneras, resulta curioso que la gente que ha dejado de creer en los ángeles, que son invisibles, esté empezando a creer que existen estatuas invisibles. Vamos a acabar. Si estás buscando un libro para leer sobre historia del arte y sobre el arte contemporáneo, te recomiendo el que acabo de publicar, en el que tienes una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. Volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.